¿cierto? Bueno, entonces, pues como vamos a trabajar a partir de esta basecita pues de datos, ¿cierto? Tenemos acá pues como un campo, pues una columna para las cédulas. Pues estos serían más bien como empleados. Sí. Tenemos entonces también como unas fechas como de inicio, de cuando comenzaron a trabajar. Los nombres de estos empleados, los sexos, también tenemos los cargos pues, que ocupan en la empresa, unos salarios básicos, unos días trabajados del mes y un total de sueldo según esos días trabajados. Listo. Entonces esta va a ser pues como la base de datos a partir de la cual vamos entonces a filtrar información en las tablas dinámicas. Miren, en principio entonces las tablas dinámicas nos permiten resumir, ¿cierto? Pues resumir, digamos, o agrupar o resumir agrupando datos que proceden, ¿cierto? Que vienen de otra tabla o una, digamos, base de datos, como en este caso, de un tamaño mayor, ¿cierto? Y se usan como herramienta, pues, ¿cierto? Como herramienta que permite procesar como grandes cantidades de datos. Cuando tenemos grandes cantidades de datos, a partir de las tablas dinámicas, entonces las agrupamos, ¿cierto? Como para presentar información detallada. Listo, entonces acá les muestro más o menos qué es lo que vamos a hacer. Estas diapositivas se las voy a mandar, la idea es que ustedes lo realicen pues después de que lo hagamos acá también. De pronto les va a parecer simple, bueno, no sé, miramos a ver, igual hay muchas como opciones pues que se pueden realizar a partir de estas tablas, ya sabemos, más también en la creatividad de, ¿cierto? Como de que, sí, cómo cruzamos información ahí. Bueno, entonces ya les presenté el formato y dice que a partir de este formato se realice un informe, ¿cierto? Digamos que un jefe le pide a uno que realice un informe teniendo pues como inicio esta base de datos y en principio vamos a ver que pues una forma de reemplazar o cierto otra herramienta que nos permite mostrar información detallada de una base de datos mayor, ¿cierto? Con mayor información son los filtros. ¿Sí recuerdan bien cómo se trabajan los filtros? Bueno. Tiene por ahí el micrófono abierto. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, en principio vamos a utilizar filtros y los filtros los podemos, ¿cierto? Los podemos accionar, ¿sí? Yéndonos acá a la pestaña datos, ¿cierto? Y a la opción filtros. Siempre vamos a ver pues que en cada una de los encabezados se va a generar una flechita, ¿cierto? Que me va a permitir seleccionar o agrupar los datos que tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿tendría sentido agrupar por cédulas? No. No, porque son únicas. Son únicas, ¿cierto? Entonces no agruparíamos a nadie, pero sí podríamos entonces como separar a, ¿cierto? Un personaje particular. Si por ejemplo en este caso nos dicen que necesitamos a Luis Ramírez, pues
bien lo haríamos por acá, ya sabemos, deseleccionando todo y llamando solamente a la persona particular que está por acá. Listo. Acá nos está mostrando simplemente la información de Luis Ramírez dentro de la base de datos. O bien, en ese caso, se podría desde su cédula, ¿cierto? Sería lo mismo, pues. Y también podemos cruzar información. Entonces vamos a ver que acá el taller nos dice, digamos, que se nos pide entonces en un informe que mostremos solamente las personas que tengan el cargo de ingenieros, ¿cierto? Entonces en un informe pues sería muy simple, simplemente nos iríamos a el encabezado de cargos y dándole seleccionar a todos, se quitan todos y ya seleccionamos los que nos interesan, que en este caso son los ingenieros, y esta tabla sería la que llevaríamos al informe, ¿cierto? La información de sus salarios, de cuántos días trabajaron, etcétera. Solamente los ingenieros. En este caso podrían aparecer mujeres. También. Sí, claro que sí, ¿cierto? Sí. Sí, casualmente en este caso los ingenieros, pues al parecer son hombres nomás, pero ahorita vamos a hacer también como un ejercicio como respecto a esto. Bueno, entonces, cierto, mira que yo quito los masculinos. Ah, no, ni siquiera me deja porque me muestra como que no hay. Claro, todos los ingenieros son hombres. Ajá, los tendría que quitar a todos, entonces me dicen, pues no puedo filtrar a nadie, ¿cierto? Bueno. Carlos, Hola, dime. ese que está al ladito de cédula y hay un cuadrito como para desplegar fecha, lo mismo y así en los títulos, ¿esa flecha salió cómo? Ah, ok, esos son los filtros que acabamos. Mira, no lo teníamos así, ¿cierto? Cuando lo escribimos, digamos, ustedes lo van a hacer, entonces van a escribir. Entonces no tenemos nada que filtrar, eso lo hacemos cuando vamos a la pestaña de datos, opción filtros, y ya a partir de ahí es que podemos filtrar. Ah, bueno, listo. Carlos, pregunta, hola. Pero eso no es lo mismo que una lista. Acordate que la lista coloca ese mismo, lo que pregunta Lucía. Cuando, o sea, no, es distinto. Ok, sí, cuando le decíamos validar datos. Sí, que por ahí decíais que hacer lista, entonces aparecía lo mismo. Pues no sé sí, si yo creo que por ese lado, podría ser reemplazar. Vamos a ver. No, pero es que a ver. Cuando es validación, es porque vos puedes señalar solamente una columna y validar una información de esa columna nomás. Pero aquí le filtro a todos. Ajá. ¿Qué tal si... Buena cosa. Sí, en este caso, por ejemplo, para listar solamente nos permite hacerlo a partir de una de las... O sea, que no sirve ahí trabajarle por ese lado, tiene que ser filtros. Sí, nos permite solamente como... Sí, pero si es una forma también de filtrar. Sí, pero en caso de la columna. En este caso... Esa lista solamente es para darle valor a una celda nomás. No es para filtrar, sino para darle valor a la celda. O a la columna. Ah, ok. ¿Cómo así para darle valor? Pues para escoger una de las opciones y que se muestre solamente esa. Pues estamos hablando de las listas. La lista solo es para, por celda, darle valor. Para cambiar el valor. No es para que se muestren, sino pues nos permite como cambiar el valor entre un grupo de, sí, en este caso pues de opciones. Bueno, listo, entonces en este caso pues lo hacemos entonces con los filtros, ¿cierto? Y se nos pide también, entonces por ejemplo, ¿cierto? Nos dice que mostremos solamente los abogados hombres, y en este caso pues es lo mismo, simplemente es ir a escoger los masculinos, ¿cierto? Y entre los masculinos escogemos los que tengan
cargo de abogados. Ay, sí. Cierto. Bueno, muy bien. En este caso, entonces la idea es que ustedes lo vayan pues como agrupando en un informe, ¿cierto? Cada una de las, como de las, sí, de los ítems pues que se piden. Y luego nos dice, coloquen en el informe solo los hombres que ocupen cargo de ingenieros y economistas, ¿cierto? No tiene pues ya ningún problema. Es lo mismo, en este caso seleccionamos, podemos incluso primero seleccionar los cargos, ingenieros y economistas. Casualmente todos son hombres también, casi que denegrieron acá las mujeres. Y ya habría que seleccionar pues masculinos, pero en este caso pues no, porque no hay mujeres en ninguno de esos dos cargos. Si por ejemplo se dijera que no fueran ingenieros y economistas, sino por ejemplo abogados y economistas, solo aparece una mujer por acá. Entonces nos dijeran solamente las mujeres que sean abogados o economistas o ingenieros. O secretaria también podría. Ok, eso. Pues que miren que lo raro es que acá en secretaria quedaron solo mujeres, pero bueno. Cierto, y que mostramos solamente las mujeres, en este caso, que ocupan esos cargos. Entonces vemos que son 2 abogadas, ¿cierto? Y 4 secretarias. Listo, ¿cierto? Entonces eso a partir de los filtros, ¿cierto? Ya a partir de las tablas dinámicas, entonces se nos pide, dice, el jefe me pide que realice un informe, un momentito. Sí, un informe tal que se muestren solamente las personas que desempeñan el cargo de ingenieros, pero que solo me muestre el total del sueldo, ¿cierto? Bueno, entonces yéndonos acá a la base de datos, lo que haríamos entonces es insertar, ¿cierto? Una tabla dinámica. Vamos a la opción insertar, tabla dinámica, y miren que Excel, pues en principio digamos que logra identificar cuál es la base de datos. ¿Sí ven que está organizando pues como La resalta. seleccionando como toda la tabla de datos? Si fuera el caso que digamos no la está mostrando completa, ¿cierto? Pues entonces lo haríamos nosotros borrando acá. Pero cuando nosotros le decimos, Carlos, insertar, ahí mismo sale arriba tabla dinámica, a uno seleccionarla, así. Sí, mira, acá aparece, ¿cierto? Entonces tenemos acá la opción tabla dinámica y si no nos escogiera exactamente pues como el rango de datos, en este caso es muy importante que se incluyan los encabezados, ¿cierto? Recuerden que en otros casos incluíamos solamente en los rangos los datos, ¿cierto? En este caso son muy importantes porque esos van a ser los campos de la tabla dinámica, ¿cierto? Carlos, una pregunta. Por ejemplo, si yo quiero hacerla más grande, porque mira que ahí solamente selecciona lo que tenés con datos, pero si yo quiero hacerla más grande como hemos hecho con la fila, con las columnas, perdón, entonces le tenemos que modificar manualmente donde dice tabla o rango, pues o sea hay que agregarle más hasta donde queramos. Sí, pero ¿cómo así que hacerla más grande? O sea, poniéndolo si no son solamente eso, sino que yo quiero agregar en el día de mañana otras 2 o 3 personas o que me ingresan ahí, pues sí. O se amplía la nómina, mejor dicho. Claro que entonces, sí. Bueno, enseguida lo vamos a ver. Sí, ese es uno de los puntos, muy bien. Listo, entonces miren que en principio nos muestra cuál es ¿cierto? Cuál va a ser como los datos que él va a procesar y si es verdad pues lo que dice Augusto, entonces en el caso de ingresar un nuevo dato no se va a tener en cuenta, ¿cierto? Pues en principio. Nos da la opción de colocar el informe de tabla dinámica en una nueva hoja
o en la misma hoja pues existente. Digamos que por orden es mejor colocarla en una nueva hoja. Le decimos aceptar y ahí se genera nuestra tabla de datos, nuestra tabla dinámica con los datos. Entonces miren que acá ¿cierto? Todos los encabezaditos que teníamos. Un momentito. ¿Dónde quedaron los datos? Ok, entonces todos los encabezados que tenemos en la... Aquí me perdieron mis datos. Sí, los encabezados que tenemos en la base de datos son los campos en la tabla dinámica, ¿cierto? Pero después en la hoja 3. Y los puse en la hoja 3, pues sí, no, lo que pasa es que ya tenía aquí otras hojas agregadas. Por eso, él busca una hoja. Ajá, sí, él busca una hoja. Si no tuviéramos esta, creo que hubiera puesto una hoja 1, ¿cierto? No. Listo, recuerden que siempre que vamos a volver a listar los campos, tenemos que dar clic acá en este cuadro, pues que es el que genera la tabla dinámica o el informe pues, a partir de la tabla dinámica. Entonces, lo primero que se nos pide es que listemos los nombres. Sí, bueno, tenemos acá en la tabla original, tenemos, pues podríamos, digamos, listar las cédulas o los nombres. Estos deben ser, a ver, la parte principal es el campo filas. Esta parte de acá del campo filas, recuerden que acá tenemos 4 espacios en los cuales podemos llevar estos campos, ¿cierto? 4 áreas, entonces podríamos, digamos, listar las cédulas. Recuerden que sí, que podemos arrastrarlos ¿cierto? A los campos o a las áreas, o simplemente les damos clic, ¿cierto? Bueno, no, en este caso sí hay que arrastrarlo porque como la cédula es un número, ¿cierto? Si fuera un texto, él lo hubiera reconocido y no lo hubiera listado acá en valores, pero como la cédula es un número, entonces por eso lo está llevando automáticamente a valores. Él cree que es pues un valor, ¿cierto? Como si fuera, no sé, plata, otra cosa así. En este caso, miren que, por ejemplo, si ponemos el nombre y apellido, él lo pone correctamente en las filas, ¿cierto? También lo podríamos hacer pues arrastrándolo. Y en el caso de las cédulas, si las quisiéramos así, entonces siempre en este que va a ser este es el espacio o el área principal, pues el llamado filas, y siempre va a corresponder a la primera columna, ¿cierto? La información que se va a organizar en la primera columna. Si fuera, por ejemplo, la cédula, la arrastráramos, acá nos aparecen las diferentes cédulas, ¿cierto? Ya nosotros podríamos editar la información acá, por ejemplo, ¿cierto? Listo, y vamos a colocar entonces los diferentes valores, esos tienen que estar pues en el espacio de valores o el área de valores, que serían los correspondientes en este caso al sueldo, a los días trabajados. Y el valor total. ¿Cómo? Y el valor total, pues. Y el valor total, muy bien. Entonces, miren que acá solamente dándoles clic, ellos se van organizando, ¿cierto? Pues no se van a otro de los espacios, sino que exactamente se va al campo de valores. Acá tenemos entonces las cédulas. Estas cédulas se podrían reemplazar, digamos, por los nombres. Ya sabemos que, bueno, ahí miren que solamente con quitar ese primer campo se desordena pues totalmente la tabla, pero ocupándolo nuevamente se vuelve a organizar. Y en este caso sería muy importante colocarle los miles a esto, por ejemplo. Darle formato al número.
Listo. Y según se nos pide acá, entonces nos dicen, un informe tal que se muestren solamente las personas que desempeñan el cargo de ingenieros, pero que solo se muestre el total del sueldo, ¿cierto? Entonces, en este caso, nos interesan de todo este grupo de personas los que son ingenieros. ¿Y cómo hacemos entonces para atraer los ingenieros? El cargo. Usa el filtro. Ajá, muy bien. Bajar el cargo, bajar el cargo. Bajar el cargo a los filtros, ¿cierto? Exacto. Muy bien, a los filtros. En principio aquí teníamos todos los filtros pues en cada una de las columnas. Acá tenemos que decirle que a partir del cargo queremos hacer un filtro, ¿cierto? Y lo tenemos entonces en la parte de acá. Ya desde acá nosotros podemos llamar solamente en este caso cualquiera. Vemos, por ejemplo, quién es el gerente. Son 2 gerentes. Y en este caso nos interesan solamente los ingenieros, ¿cierto? Con el total de los sueldos. Ahí está. Con el total de los sueldos, ajá, ¿cierto? Y si nos dicen que solamente, un momento que yo una cosa. Que solamente se interesa, solo se muestre el total de sueldo, entonces no nos interesa los días trabajados, ni la suma, ni el sueldo básico, ¿cierto? Entonces, en este caso nos llevamos esos valores. Se devuelven. Suma de total sueldo básico, no nos interesa, le podemos dar clic y le decimos quitar campo, o bien se arrastran otra vez para arriba. Ahí está el total. Ahí sí ya lo tendríamos, ¿sí o qué? Ya sabemos que esto se puede editar como cualquier tabla, ¿cierto? Carlos, ¿y por qué el total del sueldo no lo llevo a filtros? Porque eso es lo que pide, ¿no? ¿O está bien así como está? El total de sueldo a los filtros. Vamos a ver qué pasaría de eso. Total sueldo a los filtros, pues se podría organizar, pero por ejemplo acá como sabemos cuáles son, pero quitando el filtro de ingenieros dices de cargos, dices tú. Pues porque como está pidiendo el salario, entonces yo decía que si se podría poner como filtro, ¿no? Mira que así lo tenemos, acá lo tenemos. Entonces tenemos total de sueldo, lo tenemos como filtro, ¿cierto? Y sí nos muestra los diferentes salarios que ganan las personas, ¿cierto? Pero no sabemos cuál salario corresponde a ninguno de estos y al mismo tiempo no sabemos cuáles son los ingenieros. Mira que... Ah, sí. Lo primero que nos dicen es que desempeñan el cargo de ingenieros, pero bien podríamos poner los 2 filtros, ¿cierto? Y acá diríamos cuáles son los ingenieros. Acá sí tenemos los ingenieros sin los sueldos, pero no sabemos qué sueldo les corresponde, o sea, es como que no, pues no eso ni el informe no nos... No cumple. No lo ordena como se pide. Exacto, como se pide se debe ordenar, ¿cierto? Así como lo había ordenado anterior, que era ingeniero y los sueldos totales nomás. Así se pedía, ¿cierto? Ajá. Sí, el total de sueldos es que pues acá se organiza pues bien al tenerlo como valor, ¿cierto? Ya de tener, el único filtro que aplicamos son los cargos, porque nos pedían solamente los ingenieros. Teniendo acá los sueldos, simplemente pedimos los ingenieros o cualquiera pues de los cargos y ahí los tendríamos. Entonces, ¿yo cómo sabría que va a filtro? Por ejemplo, que yo tenga esa tabla y yo digo que esto por ser esto lo debo llevar a filtro. ¿O cómo hago pues para saber que va a filtro, pues así como específico? Pues en ese caso creo que sería a partir de leer bien el lenguaje de lo que te están pidiendo. Dice, el jefe me pide que realice un informe tal que, ¿cierto? Se muestren solamente, digamos acá la palabra que todo es clave, es como solamente las personas que desempeñan el cargo de ingenieros. Hay que filtrar de entre las diferentes personas. Y el sueldo también. ¿Cuáles son las que, cierto? ¿Cuáles son las que desempeñan ese cargo?
y el sueldo, pero mira que es que antes de eso ya teníamos que los días trabajados, el sueldo básico, incluso todos estos que son valores, los enlista bien Excel, simplemente dándoles el check, ¿cierto? El chulito, Sí, los enlista bien como valores, ¿cierto? Mira que acá la tabla tiene pues una lógica, lo único que hicimos fue quitarle esto, que también podría pedirse pues en otro caso, pero nos dijeron solamente me interesa, pues el jefe digamos es así exigente y dice que no me aparezca todo porque yo no quiero perder tiempo viendo esto, sino que aparezca solamente esto. Entonces por eso es que quitamos los otros dos. Carlos, pregunta. Por ejemplo, o sea, pues para mí se me presenta un poquitico de confusión entre, o sea, yo sé que es una fila y que es una columna, pero Sí. cuando decimos, bueno, vamos a organizar por filas, uno lo primero que dice, bueno, van a estar en esa misma forma, pues como está en estos momentos. Pero si yo quiero llevar los nombres de Andrés, o sea, esos nombres de las personas, Andrés Areiza o Marco Redor, los quiero llevar a la partecita de columnas, ¿cómo me quedan ahí? ¿Me quedan hacia abajo o cómo me quedan? Pues yo sabiendo que es una columna y que es una fila. Si Por los ejemplo, quiero si vamos a colocar nombre y apellido, ¿cómo se organiza ahí en la tabla? bueno, creo que sería llevándolo a columnas, Eso ahí. al campo de columnas. Mira, en Pues este caso, como es una tabla corta, ¿Sale ahí, como individual o qué? pues están los tres, sí. O sea, si las Ah, nombres se organizan en vez de, mira que tenemos el campo columnas y el campo filas. Lo que pasa es que ajá. al ponerlo, este tipo de campos en la opción de columnas, es como más visual, ¿cierto? Ah, Porque digamos que nosotros alcanzamos a ver muchas más columnas al tiempo que filas. y ahí te Es la apareces misma como si matriz. como que tuvieras que filtrar, ¿cierto? ¿O no? Por Eh, ejemplo, mire que ahí no se veía, cuando lo tiene como en columnas, aparece solamente Andrés. Si vos abres donde dice etiqueta y columna, ahí están las otras personas. Aquí aparecen Ah, las sí, ahí están, sí. Ah, Ajá. y arriba aparece que es ingeniero, pues el otro filtro que tiene. Ese es el filtro. Sí, es que yo creo que por el momento, pues hasta ahí yo creo que también pues también cumpliría. Pues está mostrando quiénes son los ingenieros, cuánto ganaron, cuánto fue el total sueldo. Y está mostrando un total general, ese total general se ve acá también, ¿cierto? Pues Ahí vi que lo sacó a los tres, pero lo sacó en forma horizontal. Ajá. No, listo, Carlos, siga. eso, sino que creo que es porque mira que, por ejemplo, en el campo visual nosotros alcanzamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9, ¿cierto? Como 9 columnas, en cambio son como 23 filas, ¿cierto? Entonces como que es más cómodo pues de observar. Para visualizarlo, sí. Bueno, eso sería entonces nuestra parte pues de como ese primer informe, ¿cierto? Son los ingenieros y el total de sueldos. Bueno, acá está uno de los casos que más o menos tiene que ver con lo que nos decía Augusto, y es que se modifique información en la tabla principal, ¿cierto? Cuando hay que modificar información en la base de datos. Entonces nos dice, luego agregue 2 millones de pesos o aumente pues en el sueldo de uno de los ingenieros y refléjelos en el informe. Carlos, una preguntita antes de continuar y nada que ver con el tema. Sí, dale. Dime. Yo entré a mi hoja de tabla dinámica y le había puesto pues clave y se me olvidó. No hay forma de... ¿Se te olvidó la clave? Sí. No hay forma de recuperarlo después de que tenga clave y no la recuerde uno. No, la verdad no sé en el momento. Voy a averiguar y te digo. Ok, gracias. Pero no, ni siquiera había pensado como en eso. Siempre es una opción que a uno se le olvide la clave. Claro. Bueno, ¿cierto? Entonces, 2 millones de pesos de alguno de los ingenieros. Entonces, estamos acá, volvemos a nuestra base de datos
podemos volver a filtrar pues para ver cuáles son los ingenieros, porque acá ya nos... Ah, bueno, pues ahí los vemos pues, pero... ¿Por qué no me está...? No te quiere filtrar. Ahí sí. Ah, ok, creo que estaba... Porque estaba como seleccionando un rango antes de... Bueno, entonces acá seleccionamos a los ingenieros nomás. Y vamos a escoger a uno, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a Troyencio Jiménez. A este le vamos a subir entonces ¿a cuánto el sueldo? 2 millones. Sí, o sea, a 5.200. 5.200. Eso, muy bien. Digamos que hizo un doctorado por allá, una maestría. Le subieron el sueldo. Ah, bueno, miren acá, que acá se alcanza a visualizar como uno de los, pues no sé si es un inconveniente, pero que lo hace como más simple a este tipo de filtros que aplicamos por acá por datos. Miren que lo que hace Excel es ocultar, ¿cierto? Miren que tenemos acá la fila 5, la fila 11 y la fila 20. Le está ocultando las filas que no, pues que no, ajá, sí, que no cumplen pues con el criterio. Entonces sería lo mismo que nosotros, por ejemplo, si nos dicen, que eso no, solamente nos interesan los ingenieros, o sea, lo mismo que habíamos hecho, o sea, quite el sueldo básico y los días trabajados, digamos, entonces debería seleccionar esas columnas y decirle que me las oculte. Y las demás, ¿cierto? Para lograr lo mismo. Bueno, entonces ya tenemos la persona, ¿cierto? Tenemos que a Troyencio ya no se gana 3.200.000, sino 5.200.000, y que en total va a ganar 4.800.000 este mes, dados los días trabajados. Y vamos acá y miramos que Troyencio en realidad no, ¿cierto? Miren que no se ha afectado el cambio, no se ha cumplido el cambio acá en el informe. No se reflejó. No se reflejó, muy bien. Eso, entonces, eso lo hacemos para que nos traiga esos cambios. Lo que hacemos es irnos acá. Miren que siempre que estamos es lo mismo que en otros casos, que para ver las pestañas concernientes a la tabla hay que pararse allá, ¿cierto? Son estas dos verdecitas, que es el diseño y el análisis de la tabla dinámica. Y miren que en estas herramientas, ¿cuál les llamaría la atención respecto a eso? Actualizar. ¿Cierto? Se actualiza simplemente la información y ahí ya se trajo, ¿cierto? Pero Carlos, siempre hay que ir a esa pestañita actualizar. También se puede reemplazar con un comando que es, yo les ponía ahí, que es Alt F5. Alt F5. No, está bien. Pero yo digo, si yo modifico algo en la tabla, en el cuadro, pues en la base de datos, me debe modificar de una vez allá sin necesidad de decirle que me la actualice. ¿No crees? Pues en lo que logré ver, sí es muy necesario y se vuelve algo, pues de las personas que trabajan con esto, algo mecánico. O sea, haces este cambio acá y desde acá mismo al F5. O sea que si usted hace el cambio aquí, no que le dé al F5 y cambia a la tabla dinámica. Claro, porque él refresca la hoja y la actualiza. Pero en realidad, esperen que es que yo no sé si mi teclado tiene... No, está desactualizado para esta... no, esperen, yo una cosa. Porque yo creo que la tabla, pues en la base de datos, si usted le agrega una información, debe reflejarse de una vez allá. Pues, automáticamente. No sé, hay que darle a actualizar, ¿no? Debiera refrescarse, pues. Sí, automáticamente. Pues no sé, en lo otro, eso sería normalmente como lo hacíamos en trabajo con diferentes hojas, ¿cierto? Con diferentes hojas, no involucrando pues tablas dinámicas. En este caso, pues de lo que pude ver, pues siempre es necesario hacerlo. No sé, mira que incluso, bueno, a mí ustedes lo prueban con el Alt F5. Yo sé que ese sí es el comando, pero debe ser por la configuración de mi teclado que no me funciona, me intenta como subir el brillo, no sé. Pero en este caso sí, se supone que para eso es esa herramienta. Seleccionando la tabla dinámica, irse al análisis y actualizar. Miren que yo me paro ahí y me dice que es actualizar, es Alt F5. Obtiene los datos más recientes desde un origen conectados a la celda activa. Al parecer sí hay que hacerlo, no sé si haya una manera de automatizarlo, pues.
¿cierto? Puede que, vea, es que, por ejemplo, en principio, puede que usted necesite, o sea, que usted, digamos, generó un informe, usted recuerde que uno puede tener estos informes, digamos, archivados, y el hecho de que entre una persona y se gane, o en algún momento se le cambie el sueldo, haría que entonces todos los informes se modifiquen, ¿cierto? Y eso no serviría, pues, porque, digamos, si nos piden el informe de febrero del 2021 y la persona por acá todavía se ganaba el sueldo anterior, al modificarlos estaríamos, ¿cierto? Como incurriendo también en un error. De pronto es importante modificarlo solamente donde sea pertinente. ¿Sí me hago entender la idea? No sé, de pronto yo creo que lo mejor sería que desde la tabla se actualizara. Pero si me entiendes, por ejemplo, digamos que uno tiene almacenados los informes y a usted le están pidiendo un informe de cuando esta persona todavía, ¿cierto? Todavía se ganaba el mismo sueldo de 3.200, ¿cierto? Acuérdate que se gana 3.200, sino que no culminó los 30 días, ¿cierto? Entonces te piden el informe de cuando él se ganaba 3.200 y entonces lo modificas acá y se automatiza y entonces vas al informe viejo y acá también se automatizó. Entonces no sé si es importante hacerlo en cada hoja, pues solamente en las hojas concernientes, digamos, a cuando se hizo el cambio. No sé. Es como lo que yo puedo percibir ahí. Bueno, ¿qué más nos dice? Bueno, entonces acá sí está exactamente el caso que nos preguntaba antes Augusto y dice que agreguemos una empleada. Sí, una empleada. Acá ya no nos interesan los filtros. ¿Qué le das para que vuelva, después de haberle hecho la tabla dinámica, para volver a mostrar toda la tabla, cómo llegas a ella otra vez, Carlos? No, recuerda que lo tenemos en una hoja diferente. Estos son los datos, que dice validación de datos, y acá está la tabla dinámica. Pero cuando le quitaste lo del filtro, se abrió toda porque habían 3. Ah, sí, claro. Sí, ya si es los filtros, es porque acá lo teníamos filtrado. Le quitó filtros. Y le quité el filtro abajo. Sí. O sea, teníamos, digamos, los economistas. Ya al decirle muéstremelos todos, vuelve y se llena, ¿cierto? Listo, entonces agregamos una persona que se llame, por ejemplo... Con cédula distinta. ¿Cómo? Con cédula distinta, sí, ya voy. Elena Mesa, pues. Y no agrega una fila nueva, no, quita cualquiera y le pone el nombre, pero no pone, pues, si son 22 quedarían 23, no. Teníamos 21. Teníamos 21 y el otro era el encabezado. Ajá. Por ejemplo, acá si quitamos el filtro, perdón, vemos que da las 21. Ajá. Ah, no, esperen. No, ¿cuál 21? No, teníamos muchas menos, teníamos... Está el título, 21, 20, 19, 18, 17, 16. No, porque hay menos 4 filas. ¿Cómo? Hay menos 4 filas, que es donde dice el cargo, pues. No, porque en la una no hay nada. 1, 2, 3, 4, sí. Sí, menos 4, o sea, 21 menos 4. 17 empleados teníamos y acá teníamos, mira que tenemos también 17 y ya tenemos 18. Estamos agregando el último. Estamos agregando uno nuevo. ¿Cierto? Ahí sí se entendió. Sí, perfecto, gracias. Bueno, bien. Es economista, ¿cierto? Y gana lo mismo, digamos, que otro economista, 1.800.000, bien, está bien. Así. Digamos que no trabajo todos los días, solamente 25. Entonces ganó 1.500.000, digamos, este mes. Y bueno, y es lo mismo, ¿cierto? Entonces ya cuando venimos a la hoja,
miramos que no aparece, pues todavía no aparece la persona, ¿cierto? Es Elena Mesa. Elena Mesa no aparece y vamos a ver si lo filtramos, si lo seleccionamos así como lo actualizamos como lo hicimos. Ajá, lo actualizamos. No, acá cambió el sueldo de Troyencio que todavía no lo habíamos hecho, ¿cierto? Sí, sí. Sí, muy bien, pero no llegó la nueva persona, ¿cierto? La persona no está todavía. Carlos, Carlos, Hola. perdón. Si cuando llegue la nueva persona y Vale, se debe correcto. actualizar, ¿él lo organiza así en orden alfabético o se coloca en la parte de abajo? En este caso, pues es una buena apreciación, está en orden alfabético. Creería que también vamos a ver qué pasa. Espera un momentico que... Hay que poner el cargo de economista arriba. hay que poner el cargo de economía. Ah, bueno, sí, no, lo mío. Si ponemos los economistas, de todas formas no nos la va a mostrar. Pero yo recuerdo cómo es que es. Sí, ya. Entonces, miren que bueno, desde acá no lo podemos hacer desde la tabla dinámica, hay que hacerlo desde acá, desde los datos. Y le decimos, bueno, un momentito. Es acá, cambiar origen de los datos. Entonces, miren, acá lo tenemos. Estando acá, o sea, no lo podemos hacer desde la tabla, desde la base de datos como tal, sino que nos vamos a la tabla dinámica y le decimos acá en el análisis de la tabla dinámica cambiar el origen de los datos, ¿cierto? Que nos da esa opción. Y miren que nos dice que nos está sacando la persona nueva, ¿cierto? Se quedaba en la base de datos que teníamos seleccionada. Y entonces en este caso lo que tenemos que hacer es borrar ese rango y seleccionar el rango con el nuevo, que incluya el nuevo empleado. Miren que acá ya inmediatamente nos lo agregó, ¿cierto? Entonces siempre hay que hacer esto cuando se agrega un nuevo, sí, como una nueva fila, y cuando se modifica uno de los datos ya sabemos que es actualizar. ¿Listo? Bueno, acá nos está pidiendo también que agreguemos un gráfico, sí, un gráfico de columnas para el informe anterior, o sea, para estos mismos economistas que tenemos acá. Entonces simplemente se selecciona uno de los datos y se le dice, acá mismo en el análisis, que nos agregue, un gráfico dinámico, ¿cierto? Acá lo tenemos, miren que el principal, pues el que nos muestra como sugerencia es ese mismo que necesitamos y le decimos aceptar. Ahí tenemos nuestro gráfico, ya sabemos que nos aparece acá una opción de diseño, lo mismo que hemos hecho anteriormente, y podemos modificar a partir de esta nueva columna el gráfico que tenemos. Miren que a diferencia de los gráficos que tenemos clásicamente, ¿qué le ven de diferencia? Es un gráfico muy chévere que nos permite filtrar desde el mismo gráfico. Mírenlo acá. Señor. Entonces, miren, por ejemplo, entonces podemos en vez de los economistas traer a los ingenieros, a los otros, a los abogados. Yo pensé que no daba sino los economistas, no, me lo filtra a todos también. Ajá. Es un gráfico dinámico, como nos dice ahí, así como la tabla dinámica, en este caso gráfico dinámico. Qué bien, ¿no? Ajá. Y también nos permite filtrar entre esas personas, por ejemplo. O sea que ese gráfico no es solamente para el cuadrito que vos tenés de abogado, sino que para toda la tabla dinámica. Sí, o sea, sigue siendo como interactivo y lo podemos, en ese caso, si nos pidieron los economistas, pues ya sabemos que vamos a poner ese, ¿cierto? En el informe, simplemente es copiar y pegar. Y todos también. ¿Todos qué? Pues todas las personas. Y todas las personas que se pueden filtrar desde acá. Sí. No, desde el cuadro. Desde el gráfico. Desde el gráfico, a ver, nombres y apellidos. Yo creo que no, porque es que lo tenemos filtrado, no tiene sentido si tendremos que ponerlo acá todas
Todas, bueno, y ya ahí quedaron todas exactamente. Qué bien, no, sí es dinámico el cuadrito. Ajá. La gráfica. La gráfica, y ya a partir de esto ya podríamos, pues que es muy grande, ¿cierto? Pero ya podríamos seleccionar. Entonces acá tenemos todos los empleados con sus sueldos. Miren que acá nos dice que esto no se puede modificar, estamos simplemente graficando la suma de, pues, cuánto ganó la persona en sueldo. Y ya sí los podría mostrar, digamos, los abogados. Están solamente los abogados, ¿cierto? Carlos Andrés, sí, Carlos Andrés es abogado. Y así, las secretarias. Ahí están por acá. Bueno, entonces en este caso que nos pedían simplemente un gráfico de los, en este caso de los... Abogados. No, nos decía que el anterior, los economistas. Sí, los economistas. Ese era nuestro gráfico, el que teníamos que entregar, digamos, en el informe. Ya Carlos, es susceptible pues, de modificar normal como cualquier gráfico. ¿Cómo? Carlos, permiso. A ver, miramos en validación de datos a ver si se lo organizó en orden alfabético la nueva. Ok. No. No, La dejo abajo. Tendríamos que darle orden, ¿cierto? No, yo era para ver si lo hacía así automáticamente, listo. Ajá. Ahí sí ya se metió por acá, ¿cierto? Carlos, pero seleccionaste una columna y ordenaste. ¿Todos los valores cambiaron o no? ¿O qué hiciste vos? Bueno, un momentico, que eso está muy importante. Seleccioné una columna y... Dígale deshacer a ver qué pasa. Sí, no, ya le dije. Mira que Elena Mesa está de última, ¿cierto? Ya hice. Sí. Orden de la A a la Z, pero como le dije ampliar la selección, recuerden que ampliar la selección me incluye que todos los campos se organicen. O sea, por ejemplo, Elena Mesa es femenino, economista de 1.800.000. Cuando le decimos ordenar, se queda con su economista femenino de 1.800.000. O sea, que se lleva todos los datos de cada persona a partir de una sola columna. Sí. Diferente a cuando le decimos que no la amplíe, porque entonces ahí sí revuelve los datos. Que es continuar con la selección actual. Ahí sí me cambió todo y me dice que... no, lo que pasa es que ya lo había organizado, ¿cierto? Pero si la tengo por aquí abajo, Elena Mesa, selecciono los nombres nomás, le digo que me ordene de la A a la Z y le digo que me continúe con la selección actual. Ahí ya sí me dice que Elena Mesa ya es ingeniero masculino. Ahí sí me revolvió los datos. Sí, señor, usted la revuelve. Ajá. Entonces es eso. Si simplemente se seleccionan, se ordenan con ampliar la selección. Cierto, igual eso no tiene pues acá ninguna implicación. Era solamente orden pues alfabético, pero eso está muy bien. Y dice que agregue un gráfico de columnas para el anterior informe de ya. Y realice un filtro a partir del mismo gráfico donde se muestran en este caso las abogadas de sexo femenino. Bueno, eso fue lo que ya hicimos, ¿cierto? En este caso... bueno, no. En este caso, ¿cómo haríamos para hacer eso? Para traer al gráfico las abogadas femeninas. Había que meter el sexo en uno de esos, en las columnas. En los filtros. En los filtros meter sexo. Eso, entonces quitemos esto primero. Esperen que no nos está llamando ya ¿Qué parará? A la tabla dinámica. ¿O por qué A? La tabla está lista, no para allá para que le dé los datos de A o no. No, ¿a dónde allá? Ahí en el cuadrito. No te trae la información aquí a la derecha. Eso, no me la está trayendo. A la derecha, pues acá para poder seguir modificándola. O correte en la hoja un poquito más a ver si es que está por allá. No me la está llamando y no sé por qué. Pero uno se para allá y la debe traer, ¿cierto? Sí, la debería traer. A ver si fue de pronto por los cambios que realizamos.
de organizar a Elena. A ver. ¿Será que cuando hizo la gráfica no había actualizado? No. No había actualizado. Pues digo yo, no sé. Bueno, listo, pero ¿qué problema tendríamos con eso? No, ningún problema, porque entonces, digamos, este es nuestro primer informe y recuerden que siempre para agregar la tabla dinámica partimos acá del, no sé bien por qué no lo dejan modificar desde ahí, pero agregaríamos una nueva tabla dinámica, ¿cierto? En una nueva hoja, que esa es la idea, porque entonces esto sería, agregamos entonces el rango de datos. Entonces, esta hoja 5 no se va a llamar hoja 5, sino que se va a llamar, digamos, informe abogados o abogadas femeninas, no sé cómo se diría. ¿Cierto? Ya aquí sí traeríamos entonces el sexo y el cargo como filtros. ¿Cierto? Los sueldos básicos como valor y los nombres como filas. ¿Cierto? Simplemente organizaríamos que los sexos sean solamente los femeninos y los cargos sean las abogadas. Y a partir de esto insertaríamos la gráfica. Ahí ya lo tenemos. Ah, bueno, no, y no tendríamos que poner el filtro de acá, pues si quisiéramos acá podríamos tenerlos todos. Y acá sí hacemos el filtro desde el gráfico, ¿cierto? Se ve sencillo hasta ahí, ¿cierto? ¿O cómo lo ven? Porque dice que el filtro es a partir del mismo gráfico. Esa era la pregunta que yo te hacía ahora, uno cómo, pues cómo distribuye bien, pues como me falta, cómo pienso yo que es que esto va como filtro y esto va en las columnas o en las filas, pues es de acuerdo a lo que no me esté solicitando, que me decías ahora o qué. Sí, porque sí, o sea, mira que en las columnas y en las filas normalmente va información, o sea, completa, no, pues ahí no sé, o sea, por ejemplo, ahí van los nombres o las cédulas de quién, de todos, ¿cierto? Los filtros es donde nos piden a diferenciar o filtrar, ¿cierto? Como colar. Eso, el requerimiento pues que hagan, eso va para filtro. Eso, en cambio, en los nombres está todo, los nombres está todos los nombres. Acá no lo estamos viendo todos porque ya filtramos, ¿cierto? Por cargo o sexo. Pero mira que si estamos viendo la tabla, si en la columna de filas o de columnas tenemos todos los nombres. Incluso en este caso no tenemos nada en el campo de columnas, ¿cierto? Que era lo que nos preguntaba también Augusto. ¿Se puede colocar como en columnas? Pues ahí digamos que, por ejemplo, para la tabla se alcanza a entender, ¿cierto? Pero mira que el gráfico sí está como bien raro. Nos muestra acá la información de una, la información de la otra. No nos está diferenciando. Ah, bueno, pero es que en este caso casualmente las dos tienen el mismo salario. Digamos, por ejemplo, en el caso de que fuera otro, bueno, que fueran, por ejemplo, los abogados, pero Entre 40 también. O si uno le cambia el sueldo a uno, ahí mismo se ve en la tabla, en la gráfica. No, pero mira que si le cambiamos el sueldo, por ejemplo, digamos que escogamos uno de los abogados, por ejemplo, Que se gane 500.000 o 1.000.000. No, es que ahí sí, claro que sí. está muy bajito. Pongámosle 1.000.000, entonces 2.800.000, y si vamos a ver, si venimos acá, perdón, acá, no, todavía no se refleja, habría que actualizarlo, ¿cierto? Ni tanto en la tabla como en la
Ni en el la tabla gráfico. ni en el gráfico se refleja. Todos todavía están en 1.800.000 y recordemos que este ya gana 2.800.000. Entonces Claro, hay hay que que ir actualizar. al análisis y actualizarlo. Y ahí sí ya se ve que esta es la persona que más gana. ¿Cierto? Sí, así es. Sí, bueno, eso es como la idea de que ustedes realicen. No sé cómo les parece. No, Se los voy a mandar. ¿Cómo? súper bien, súper bien. Sí, ahí le queda a uno el ejemplo. Ajá. Carlos, si cuando se termine este curso que desactivan pues el WhatsApp pues del grupo, se pierden todos pues, los videos que usted nos ha enviado de la grabación de la clase, entonces los buscamos ¿en dónde? En YouTube. Sí, en YouTube, en el canal de la U a la Libertad. Los, Hubo la- Y, a- U y a la- ahí están todos. y ahí están todos, sí, O sea que de ahí de YouTube nunca se van a perder. pues en principio no. Pues yo creería que no. Y entonces uno cómo Pero, hace como para tenerlos como pues como de la memoria, porque mañana uno le provoca repasar, mirar, y si no están ni en el grupo de Excel ni en YouTube, entonces se perdió todo, pues como tener pero los, el pues están las presentaciones, sí, pero no la grabación, que es lo que muchas veces le quita a uno, pues como las dudas que tenga, pienso yo. sí, no, claro que sí. No, lo que pueden hacer de pronto descargarlos. Eso no pesa mucho. No pesan mucho si el computador pues tiene más o menos una buena capacidad. De YouTube lo quitarán cuando, para uno los puede descargar de pronto en un disco duro. Sí, no, eso no se quita todavía. Pues eso no. O sea, ellos van a permanecer ahí. Lo que pasa es que si entran al canal, lo que sí es que van a encontrarlos revueltos con otros videos que no tienen nada que ver con Excel. Pero también lo que pueden hacer es copiar los Eso. links. Si ustedes guardan los links, no tienen pues tampoco problema. Ah, en los limba uno y lo busca en YouTube. Ahí en el grupo de Excel. Pero Copian el como link. cuando ustedes, pues, ya ese grupo ya se acaba y como ha pasado Por en eso. otros cursos, ya los bajan. Sí, no, Claro. pero digamos que eso se hace en un ratico, entonces en un ratico que te pongas a Ah, sí, copiar sí, los sí. links de los diferentes videos y los guardas en una hojita de Word, por Sí, ejemplo. sí, sí. Listo. Sí. Listo, gracias. Carlos, Bueno, yo quiero decir que para efectos de consulta hay una página que me recomendaste cuando empezamos el curso que se llama Excel Total. ok. Eso es maravilloso y les digo que tiene unas explicaciones muy sencillas sobre todos los tópicos que tienen que ver con el Excel. Yo les recomiendo esa publicación y es gratuita. Excel Total. Súper bien ¿Y también. dónde está la Sí, no, Muchas publicación? gracias, yo no Perdón, hay Julia. eso. Está en YouTube. No, hija, lo la encuentras página. en internet, en Chrome te lleva a Excel Total. Listo, Y Ah, ya gracias. lo ok, pones en perfecto. favoritos y lo consultas para las distintas. Eso, míralo ahí. Esa es. Está de acá. Se la voy a compartir también. Excelente, muchas gracias. Perfecto, Con mil gusto. Súper gracias. bien esa recomendación. Hay mucha información sobre Excel, hay mucha información pues en YouTube también, buscando por temas particulares, pero esto es muy chévere porque pues digamos que se tiene pues todo muy organizado. Pues miren que acá ustedes van a leer más. Por ejemplo, cómo crear una tabla dinámica en Excel. Y acá van paso a paso mostrándonos todo. Cómo se crea. Bueno, acá que va a ir a una clase, pues, o sea, mejor dicho, paso a paso es como un curso completo. Sí, Como es si excelente. estuviera Carlos dictando la clase, mejor dicho, como estuviera Carlos Andrés ahí. Seguro mucho más completo. Pero bueno, no. Solo que uno no interactúa con nadie. Bueno, está bien. Por la consulta ya tenemos lo básico. Sí, Ajá, ajá. pero ya voy para allá. Bueno, no, espero que puedan realizar entonces ahí el ejercicio, enviarlo y ya saben que nos vemos, perdón, dentro de 8 días, ya como para finalizar el taller entonces. Sí.
Excelente, Mucho Carlos. pesar, pero muchas gracias. Mil gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muchas Hasta luego, gracias. compañeros. Felicidades para todos. Pero muchas Hasta luego a todos. Carlos, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Sí. Patricia. Muy Muchas interesante gracias el por los curso. aportes a ustedes. Sí, muchas gracias, Carlos, y a todos los compañeros. gracias. Ok. Bueno, que estén muy bien. Listo, nos vemos en 8 días. Carlos, Chao. que estés bien. Bueno, gracias, hasta luego.